¡Vamos! 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 No joda. Campeón del Real Madrid, campeón de la Copa del Rey, 20º título del Real Madrid en la Copa del Rey. Sí, señores. ¿Qué tal? ¿Qué tal, madridistas? ¿Qué tal, gente? Sean todas y todos bienvenidos acá a mi canal, bienvenidos aquí a mi nuevo vídeo. Vamos a analizar el partido del día de hoy, el resumen del encuentro del día de hoy. Real Madrid, victoria contundente ante los Osasuna en la final de la Copa del Rey. Pero antes que empecemos con el resumen del partido, les invito a suscribirse a mi canal, los que no lo estén y los que ya están, a darle un enorme like a este video. De esta manera me ayudaría un montón para que este canal y este video llegue a miles de madridistas. Y sin más preámbulo, comencemos, señores. El Real Madrid llegaba a esta final de la Copa del Rey con ciertas dudas en defensa, pero con el equipo titular y con el 11 de gala, señores. Ancelotti apostó por el 11 de gala, el que mejor le sale en los últimos partidos. Y vamos con el 11, señores. En el arco, Thibaut Courtois, pareja de centrales, Eder Militao junto a Álava. La gran noticia, sí, señores, la vuelta de David Álava. Vaya jugadorazo, pedazo de jugadorazo. Lateral derecho para Dani Carvajal y lateral izquierdo para Eduardo Camavinga. En el mediocampo de pivote, Tchouaméni junto a Fede Valverde y Toni Kroos. Y arriba nada más y nada menos que el MVP del partido y el extremo más determinante del momento. Sí, señores, Vinicius Junior y Rodrigo Góez. Y de referente ofensivo, Karim Benzema. Sí, señores, el actual Balón de Oro. Bueno, mi gente, vamos con el resumen del partido. Un Real Madrid que en el minuto 2 ya se adelantaba en el marcador con un gran gol, una gran jugada individual de Vinicius Junior, que ya nos tiene acostumbrado, llevándose a uno o dos defensas y llegando a raya y dando el pase atrás. De esta manera, Rodrigo llegaba en el área y batía al portero de los Osasuna. Real Madrid ya se adelantaba en el minuto 1. Luego, después de ese gol, comenzaba los Osasuna a mostrar mucha intensidad, adelantaba mucho las líneas y empezaba un partido muy aguerrido y muy disputado en el mediocampo. La verdad es que con mucho mérito el Osasuna, la verdad es que disputó esta gran final, fue un gran contrincante y la verdad es que me alegra mucho por el fútbol español que este tipo de equipos estén a este nivel, ¿no? La verdad es que demostraron el día de hoy que están a muy buen nivel y que tienen jugadores muy impresionantes, la verdad que sí, pero el Real Madrid demostró una vez más que las finales no las juega, señores, las gana. Y bueno, el partido culminaba el primer tiempo. Antes de finalizar el primer tiempo, los Osasuna tuvo una jugada muy clara en el área con el canterano del Barcelona, Abde, que frente a Courtois le picaba el balón y llegaba milagrosamente Carvajal. De la nada apareció Carvajal y despejaba ese balón bajo palo. Sí, señores, un gol que pudiera haber cambiado el partido quizás antes de que finalizara el primer tiempo. Ojo a eso. Bueno, la verdad es que antes de que finalizara el primer tiempo, hubieron uno que otros encontronazos por parte de Vinicius Junior y los jugadores de los Osasuna, algo que yo en verdad no entiendo el por qué el arbitraje del fútbol español permiten esta serie de acontecimientos, ya que el jugador de los Osasuna le miró a la cara, le estaba riéndose a la cara y le hizo así como en el pelo, como de forma provocativa. Pero bueno, ya eso es tema de polémica para otro video. De igual manera lo comparto aquí con ustedes para que estén conscientes de que más o menos estuvo el partido. O sea, hubo mucha intensidad, hubo mucha disputa. Vinicius, hubo mucho choque con los jugadores de los Osasuna. Eso fue casi todo el partido, más que todo el primer tiempo. Ya después, luego, en el segundo tiempo, el Osasuna adelantó mucho más la línea. El Madrid salió en el segundo tiempo un poco más como apaciguado, más tranquilo, más como relax, y lo terminó pagando caro en el minuto 56, si no me equivoco, de un gol de los Osasuna por parte del jugador Terrone, creo que así es que se llama. Y bueno, el Osasuna se metía en el partido, señores. Adelantaban bastante la línea, el Real Madrid estaba bastante replegado, después le costó un poco, Ancelotti estaba bastante molesto, hizo un par de cambios, cambios tácticos, Alaba para la banda derecha, Camavinga lo ha subido, sacó a Tchouaméni, entró Modri y el Real Madrid cambió completamente la cara y se fue arriba, señores. Un Osasuna que después de esos cambios prácticamente se borró. De igual manera, disputaba el partido, había intensidad y tal y cual, pero el Real Madrid demostró una vez más que es el rey de Europa, demostró una vez más que es el rey de España. Y hoy lo demostró ganando esta Copa del Rey. El Rey ganó la Copa del Rey, así de sencillo. Hay que destacar la actuación de Vinicius Junior, que una vez más, lo repito acá en este video y siempre lo voy a decir, para mí es el extremo más determinante del momento. No hay otro como Vinicius Junior. La verdad es que la jugada que hacía el brasileño, los autopases, los sprints,
cómo combinaba con Karim Benzema, con Camavinga en el segundo tiempo. Camavinga, ese fue un gran cambio táctico de Ancelotti en el segundo tiempo, en el peor momento del Real Madrid, en un mar de incertidumbre. Ancelotti hacía 2-3 variantes tácticas y ¡pum!, revolucionaba el partido. Así fue. Mandó para la lateral a Alaba, que por cierto, Alaba tuvo un gran disparo muy lejano al travesaño, un tiro libre que hubiera sido un golazo espectacular de Alaba, que por cierto fue una gran reaparición del austriaco que venía de lesión, casi un mes de lesión, y tuvo titular y recuperó todas esas sensaciones. Y bueno, para alegría de los madridistas, David Alaba, gracias a Dios, va a estar el día martes ante el todopoderoso Manchester City y veremos posiblemente a Rudiger junto a Alaba en la pareja de centrales para ese partido. Y bueno, continuamos con el resumen. Como le estaba mencionando, Ancelotti cambió el partido con esa variante táctica, introduciendo en la defensa, en la saga defensiva, a Rudiger conjunto con Militao, dándole salida por banda izquierda a Alaba, que se salió muy frecuente al ataque junto con Vinicius, y colocó de mediocampista ofensivo a Camavinga junto con Luka Modric y Valverde. Y la verdad es que este cambio táctico le sirvió mucho al Real Madrid para adelantar las líneas y replegar bastante a un Osasuna que ya estaba completamente, después del gol de Rodrigo, ya estaban casi que entregados, ¿no? De igual manera, antes de que finalizara el segundo tiempo, tuvieron otra ocasión del Jimmy Ávila, si no me equivoco, y la verdad es que no pudo concretarla en el área del Real Madrid. Un Real Madrid que demostró contundencia, demostró pegada, demostró intensidad, demostró individualidad, jugadores impresionantes que se desmarcan, que juegan muy bien asociativamente. Rodrigo demostró otra vez que es uno de los delanteros o uno de los extremos también más decisivos, más incisivos de la actualidad del fútbol. Rodrigo, el extremo más determinante. Y un Karim Benzema que quizá no tuvo su mejor partido, pero de igual manera aportó, siempre arrastró marcas, siempre se combinó bien con Vinicius, con Rodrigo. Y es que de una u otra manera, si no llega Rodrigo, llega Benzema, o llega Fede, o llega Toni Kroos, que también, que por cierto, en el segundo gol de Rodrigo fue una gran jugada individual de Vinicius, que llegó hasta la raya y dio ese pase atrás. Toni Kroos le pegaba durísimo y el portero la sacaba y quedaba completamente solo Rodrigo para batir al portero de los Osasuna. El Real Madrid recuperando sensaciones de cara al partido trascendental ante el Manchester City del día martes, señores. Muy contento, como cualquier madridista, por el título, por más que digan, no, que es un título menor, que es un título que no vale mucho, que tal y cual, señores. Teníamos más de 10 años, una década que no ganábamos la Copa del Rey. Para mí sí es un título importante. Para mí sí es importante este título. Y más aún, después de haberle propiciado 4-0 al Barcelona en el Camp Nou. Más aún, para envidia de los culés, fue un partidazo, para que sepan. Y bueno, al Barcelona le queda solamente la Liga Española, que hay que reconocer que con mucho mérito la han logrado. Al parecer ya en los próximos días se proclamarán campeones, perfecto, me da igual. Pero el Real Madrid demostró hoy que es el rey de la Copa del Rey, el rey de España, señores. Y vamos a por la Champions, señores. Por más que el Manchester City tenga a Erling Haaland, tenga a Pep Guardiola y tal y cual, vamos por esa Champions, señores. Positivo, siempre para adelante. A la Madrid y nada más. Bueno, mi gente, este fue mi pequeño resumen, mi pequeño análisis con respecto al partido de hoy entre el Real Madrid y el Osasuna, que vuelvo y lo repito, muy bien por el Osasuna, gran partido de los jugadores rojos. La verdad es que demostraron que en la Liga Española no solamente están el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, no, está también el Osasuna, está también el Sevilla, el Valencia, hay otros equipos con jugadores con mucha calidad y a tener en cuenta, señores. Y entonces, bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Antes de finalizar, recuerden darle me gusta a este video, suscríbanse al canal los que no lo están. Este es un canal informativo con respecto a las noticias del Real Madrid, resúmenes de partido del Real Madrid y bueno, más adelante se vienen una que otras novedades que ya poco a poco las irán viendo. Poco a poco, señores. Siempre para adelante y a la Madrid y nada más, mi gente. Sin más preámbulo, ya me despido de ustedes. Espero que gocen bastante esta noche la victoria del Real Madrid, el madridismo. Y para los culés, les voy a dar un mensajito. Agarren ese sextete y métanselo por el culo. Nada más. Solamente les voy a dar ese mensaje. Nada más. Y nos vemos hasta la próxima. A la Madrid. Chao, chao.